La historia que sigue es una ficción, pero nace de una verdad que muchas personas reconocen enseguida. A veces, la persona a la que todos toman por exagerada, incómoda o fuera de lugar es la única capaz de ver lo que los demás prefieren no mirar. A Lucía la consideraban un problema en el hospital porque se detenía donde otros apuraban el paso, preguntaba donde otros firmaban sin leer y se quedaba junto a los pacientes cuando el resto ya estaba pensando en irse a casa. Nadie imaginaba que esa obstinación, la misma que tantos criticaban, una noche le devolvería la vida a un hombre y cambiaría el rumbo de la suya para siempre. Mientras escuchan esta historia, dejen en los comentarios qué harían ustedes. ¿Seguirían su conciencia aunque eso les costara el trabajo? ¿O mirarían hacia otro lado para evitarse problemas? Y si les gustan las historias que dejan algo por dentro, denle un me gusta y suscríbanse. En el hospital donde trabajaba Lucía, la compasión no siempre era bien vista. Había cansancio, turnos eternos, poco personal, órdenes contradictorias y una costumbre peligrosa de hacer todo en automático. La joven llevaba apenas unos años como auxiliar hospitalaria, pero ya era conocida por dos cosas. Por su manera de atender a los enfermos con una dedicación que rozaba la terquedad y por su costumbre de incomodar a quienes preferían hacer lo mínimo indispensable. Su compañera Mariela solía decírselo sin rodeos. Te vas a quebrar, Lucy. Un día de estos vas a caer redonda en un pasillo y nadie se va a acordar de lo bien que tratabas a los pacientes. Lucía sonreía con una calma que a veces parecía ingenuidad y otras veces una forma silenciosa de resistencia. No sé hacer las cosas a medias, respondía. O las hago bien o mejor no las hago. Pues el mundo no funciona así, resoplaba Mariela, acomodándose la bata. Aquí la gente viene, exige, se queja, y si les salvas la vida, con suerte te traen una caja de chocolates baratos. Para ellos somos parte de mobiliario. Una cama, una silla, un auxiliar, todo les da igual. Mariela no siempre había sido tan dura. Antes había sido más cálida, más confiada. Pero el año anterior su marido se había ido con una mujer más joven y aquella traición le había dejado una mirada amarga, como si ya no esperara nada bueno de nadie. Desde entonces, hablaba del amor como de una enfermedad mal curada y de la bondad como de un lujo que casi nadie podía permitirse. Por eso cuando veía a Lucía correr de un cuarto a otro, pendiente del dolor ajeno, le entraba una mezcla extraña de ternura y fastidio. A tu edad deberías pensar en otra cosa, le decía. En casarte, en armar una vida, en buscarte una salida menos pesada. ¿No has visto cómo te mira el doctor Salvatierra? Lucía hizo una mueca. Claro que lo he visto. Mira así a todas las que son menores que él. Sí, bueno, el hombre tiene fama, no voy a negarlo. Pero para empezar te serviría. Tiene departamento cerca del hospital. No tendrías que cruzarte media ciudad cada día. No quiero resolver mi vida colgándome del brazo de un hombre que se cree dueño de todo lo que ve. Mariela soltó una risa seca. Eso lo dices porque todavía crees en el amor, o en la dignidad, o en esas cosas que se rompen sin hacer ruido. Mi error fue querer demasiado. Si pudiera volver atrás, habría pensado más en ahorrar y menos en sufrir. Lucía bajó la vista un instante. No juzgaba a su compañera. Sabía que detrás de ese cinismo había una herida todavía abierta, pero ella no podía pensar así, tal vez porque había conocido demasiado pronto lo que era no contar para nadie. Su madre había muerto cuando Lucía era todavía una niña. Poco después, su padre la dejó en una casa hogar. No hubo una gran escena, ni promesas, ni siquiera una despedida digna de recordarse con cariño. La entregó con el mismo gesto práctico con que alguien deja un paquete que ya no piensa recoger. Durante años, Lucía se dijo que al menos había sido sincero. Le dolía, sí, pero le dolía menos que una falsa ternura. Aún así, cuando cumplió poco más de 20 años, fue a buscarlo. Quería una respuesta, una sola, no dinero, no afecto, solo una respuesta que le permitiera cerrar una puerta que seguía crujiendo dentro de ella. Lo encontró viviendo en un apartamento modesto, en una calle gris, con el desorden visible desde la entrada y una expresión impaciente, como si cualquier visita fuera una molestia. Sí, me acuerdo de ti, dijo él, antes incluso de ofrecerle asiento. ¿Y ahora qué? ¿Viniste a sacarme algo?
¿Te adoptó una familia rica y te acordaste del viejo? Lucía sintió que el piso se endurecía bajo sus pies. No, nadie me adoptó. Crecí en la casa hogar. Trabajo en un hospital. Entonces ya tienes techo y trabajo. ¿Qué más quieres? Vida te di. Con eso basta. Ella lo miró largo rato. Había imaginado ese momento muchas veces, pero nunca creyó que la crudeza pudiera sonar tan tranquila. ¿Nunca nos quisiste? ¿Ni a mi mamá ni a mí? Su padre se encogió de hombros. Yo no quería hijos. Tu madre insistió. Era una mujer decente, trabajadora. Con ella había orden, comida caliente, una casa en calma. Eso era suficiente. En ese instante, la puerta se abrió y entró una mujer muy maquillada, de voz aguda y gestos exagerados. Miró a Lucía de arriba a abajo, como si evaluara una prenda vieja en un mercado. ¿Y esta quién es? Alguien que no entiende cuando ya no la quieren, respondió él, con una frialdad que todavía años después le ardería a Lucía por dentro. La mujer soltó una risa desagradable, se burló de la ropa sencilla de la muchacha y hasta le dio consejos sobre cómo arreglarse para verse menos triste. Lucía quiso irse en ese mismo instante. La mujer avanzó hacia ella con aire desafiante, pero el padre la detuvo, no por proteger a su hija, sino por evitar un escándalo. Déjala ir, ya entendió. Y sí, Lucía había entendido. Entendió que para ese hombre ella no era una hija, ni un recuerdo, ni una deuda moral. Era una molestia que había regresado sin invitación. Salió de aquel apartamento con la misma sensación que había tenido de niña al ver cerrarse el portón de la casa hogar a sus espaldas. No quedaba más remedio que aprender a sostenerse sola. Desde entonces, su sueño de estudiar medicina se volvió aún más íntimo y terco. Quería convertirse en una doctora de verdad, no en una profesional brillante y distante, sino en alguien capaz de mirar a un paciente como persona, incluso cuando nadie más lo hiciera. Pero el problema era el mismo de siempre, el dinero. Para estudiar necesitaba dejar de trabajar a tiempo completo, y para dejar de trabajar necesitaba un colchón que no tenía. Así que seguía en el hospital, guardando cada moneda, leyendo libros prestados, aprendiendo de memoria nombres de medicamentos y observando con más atención de la que nadie le había pedido. Llegó diciembre, con su mezcla de frío húmedo, cansancio acumulado y prisas vacías. En el hospital ya se hablaba más de cenas, aguinaldos y turnos que nadie quería cubrir que de los pacientes. Las luces navideñas en la entrada parecían una broma frente a los pasillos deslucidos, el olor a desinfectante y la fatiga estampada en los rostros. Fue en uno de esos días cuando trajeron a un hombre hallado cerca del río. No traía documentos, venía empapado, semiconsciente al principio, luego totalmente inmóvil. Sus ropas eran pobres, gastadas, impropias del cuidado que se adivinaba en sus manos. Algunos decían que quizá había caído desde el puente, otros insinuaban que tal vez se había arrojado. Nadie sabía nada con certeza. Lo único seguro era que el cuerpo había llegado tarde y en malas condiciones. Los médicos de guardia hicieron una revisión rápida, cruzaron miradas cansadas y firmaron lo que para ellos ya estaba resuelto. La policía tomó nota de lo mínimo indispensable y prometió intentar identificarlo si alguien lo reclamaba. «Manden el cuerpo a la morgue», dijo uno de los doctores con voz neutra. Lucía, que estaba junto a la camilla, no pudo evitar fijarse en detalles que chocaban con etiqueta improvisada de vagabundo. Las manos del hombre no eran las de alguien abandonado desde hacía años. Las uñas, aunque maltratadas por el agua y el frío, habían sido cuidadas. Sus dientes estaban en buen estado. Incluso la manera en que llevaba el cabello, pese al desastre del momento, daba la impresión de alguien que hasta hacía poco había tenido otra vida. «Doctor, ¿y si todavía hay posibilidad?», preguntó ella. «Ha habido personas que sobreviven mucho tiempo en agua helada. Tal vez deberíamos calentarlo primero, observarlo mejor». Uno de los médicos la miró con una mezcla de cansancio y burla. «Lucía, por favor, no inventes milagros donde no los hay. No estoy inventando nada. Solo digo que deberíamos estar seguros». «¿Seguros?», soltó otro. «Mira su ropa. Mira el estado en que llegó». «Yo sí miré.
replicó ella, sin alzar la voz. Y justamente por eso me parece raro. No tiene manos de indigente. ¿Alguien lo vistió así o cambió su ropa? No encaja. La respuesta fue una carcajada seca. Siempre quiere salvar al mundo, ¿no? Déjalo. A veces, para ciertas personas, morirse es menos duro que seguir viviendo. Lucía sintió un golpe en el pecho al escuchar aquello. No por ofensa personal, sino por el modo en que un ser humano podía quedar reducido a una categoría, a una suposición, a una ropa prestada. Insistió una vez más. Déjenme intentarlo. Nada más eso. Si no hay respuesta, se habrá hecho lo posible. El último médico en quedarse se encogió de hombros, ya con la mente puesta en irse. Haz lo que quieras. Total, la autopsia será mañana. Si te tranquiliza jugar a la salvadora, adelante. La palabra jugar le dolió, porque ella no estaba jugando. Nunca había jugado con el dolor de nadie. Cuando el resto del personal se marchó, el hospital quedó envuelto en un silencio raro, cortado apenas por el zumbido de las lámparas, el rumor lejano de una máquina y el eco ocasional de algún paso apurado. Afuera, la lluvia fina chocaba contra los vidrios. Adentro, todo parecía suspendido entre el cansancio y la indiferencia. Lucía llevó al hombre a una habitación privada que estaba libre porque las demás estaban ocupadas. No lo hizo por lujo ni por desafío, sino porque allí tendría espacio, calor y un poco de privacidad para maniobrar. Lo cubrió con una manta térmica. Frotó sus extremidades con cuidado. Revisó lo que podía revisar con su experiencia y, cuando sintió que el tiempo se le escurría entre los dedos, empezó maniobras de reanimación. No sabía si estaba escuchando una respiración real o el eco de su propia esperanza. Pero había algo, un mínimo indicio, una terquedad casi invisible en ese cuerpo que se negaba a rendirse del todo. No se me vaya, murmuró, sin darse cuenta de que lo decía en voz alta. No así, no como un número más. Llevaba varios minutos en ese esfuerzo cuando la puerta se abrió de golpe. Era el doctor Salvatierra, con el gesto irritado de quien se cree interrumpido por una insolencia. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó. ¿Todavía con ese hombre? Vete a tu casa. Ya se acabó tu turno. Lucía ni siquiera se levantó de junto a la cama. Ayúdeme. Creo que todavía hay una posibilidad. Estás obsesionada. Ya fue declarado sin signos vitales. Y si no lo está del todo, mañana nadie va a poder deshacerlo. Él dio un paso más, fastidiado. No voy a perder tiempo en una locura. Lucía lo miró directo a los ojos. No solía desafiar a los superiores, pero aquella noche algo en su interior se acomodó con una firmeza nueva. Doctor, esta habitación tiene cámara en el pasillo. Si usted se niega a actuar y mañana resulta que sí había margen, el problema no va a ser mío. Salvatierra frunció el ceño. No le gustó sentirse presionado, y menos por ella. Varias veces habían llegado quejas por su trato brusco, por desatenciones, por comentarios fuera de lugar. Otra complicación era lo último que necesitaba. Está bien, gruñó, pero solo para que te calles. Lo que siguió fue torpe, agotador y desesperante. Aplicaron oxígeno, revisaron una y otra vez. Hicieron nuevas maniobras. Cada segundo parecía estar peleado con el siguiente. Salvatierra ya quería irse, y Lucía apenas sentía los brazos. Aún así, siguió insistiendo. Una vez más, suplicó. Solo una vez más. Me estás hartando, escupió él. No sé cuánto tiempo vas a durar en este hospital. Ella no respondió. Ni siquiera estaba peleando con él en ese momento. Estaba peleando con el vacío. Y entonces ocurrió. Primero fue un movimiento casi imperceptible en una pierna. Después, una contracción débil en el pecho. Luego, una respiración tosca, mínima, pero indiscutible. El hombre reaccionó. Salvatierra soltó una serie de maldiciones, retrocediendo medio paso como si acabara de ver algo imposible. Lucía, en cambio, sintió un temblor en todo el cuerpo. No de miedo, de alivio. Lo sabía, susurró, con lágrimas en los ojos. Lo sabía. Pero el milagro duró poco como celebración. Al amanecer, la noticia ya se había regado por todo el hospital. No tardó en llegar a oídos del director,
quien no estaba interesado en la valentía ni en la conciencia profesional, sino en el desorden administrativo, en el escándalo potencial y en el hecho de que se hubiera ocupado una habitación privada sin autorización. Cuando llamó a Lucía a su oficina, ella ya intuía lo que venía. El director Ferrer ni siquiera la invitó a sentarse. ¿Se puede saber en qué estabas pensando? En que era una vida. No me respondas con frases heroicas. Ocupaste una habitación que no te correspondía, desobedeciste procedimientos y ahora hay periodistas husmeando. ¿Quién te crees que eres? Lucía quiso explicarle que, si el hombre hubiera sido enviado a la morgue sin más, el verdadero escándalo habría sido mucho peor. Pero vio enseguida que esas palabras no encontrarían sitio en esa oficina. Hice lo que consideré correcto. Pues aquí no se trabaja según lo que tú consideres correcto. Aquí se sigue una cadena de mando. Escribe tu renuncia y mañana no te quiero ver. La joven sintió un vacío hondo, un golpe seco en el centro de sus planes. No lloró, no suplicó, solo sintió. Durante unos segundos le pareció que su sueño de estudiar medicina se alejaba más que nunca, como si alguien hubiera apagado de pronto la única luz que alcanzaba a ver en el futuro. Sin embargo, antes de irse, quiso pasar a ver al hombre que había salvado. Lo encontró sentado en la cama, aún débil, pero consciente. Era más joven de lo que había parecido en la oscuridad de la noche. Tenía el cabello castaño claro, los rasgos serenos y una manera de observar que inspiraba cercanía. Ya no parecía un desconocido abandonado, sino alguien que venía de muy lejos, aunque estuviera allí mismo. Así que usted fue quien me devolvió al mundo, dijo él, con una voz todavía áspera por el esfuerzo. Lucía se sorprendió. ¿Cómo sabe mi nombre? Una amiga suya me trajo un periódico donde hablaban de usted, y para ser sincero, también escuché parte de lo que pasó anoche. No todo, lo suficiente. Ella se sintió incómoda. No fue nada especial. Para mí sí lo fue. Me llamo Nicolás. Lucía asintió. Al mirarlo con más atención, confirmó su sospecha. Aquel hombre no encajaba con la imagen de abandono que habían querido ponerle encima. Me alegra que esté vivo, señor Nicolás. Él sonrió apenas. Dígame, Nico, y no se vaya todavía. Quiero agradecerle. Lucía se apresuró a negar con la cabeza. No hace falta. De verdad. Yo vi la ropa con la que lo trajeron. Si necesita ayuda, puedo conseguirle algo de dinero, o ropa, o... Él la interrumpió con suavidad. Si llegué vestido así, no significa que esa sea mi vida. Créame, estoy en condiciones de agradecerle a usted y también a quienes me sacaron del agua. Lucía se quedó callada. No entendía del todo, pero tampoco quiso herirlo cuestionándolo. En ese momento apareció corriendo Mariela, agitada como pocas veces. «Lucy, ven rápido». Hay un revuelo terrible en el pasillo. Llegaron coches, gente importante, seguridad. No entiendo nada. El director está como loco. Hay que limpiar de inmediato. Lucía se volvió hacia ella y, casi sin querer, dejó escapar la verdad. Claro, te ayudo. Total, hoy es mi último día. Mariela se detuvo en seco. ¿Cómo que tu último día? Nicolás las observó con atención. ¿La despidieron?, preguntó, y en su voz apareció una seriedad nueva. Mariela se puso colorada. Perdone, no quise hablar de eso frente a usted. Es que aquí le decían el ahogado, porque no sabíamos quién era. No pasa nada, respondió él. Pero nadie va a limpiar nada por mi visita. Lo que está pasando afuera tiene que ver conmigo. Las dos se miraron, confundidas. ¿Tendrían algo de ropa para que pueda recibir a mis invitados?, preguntó Nicolás. Aunque sea una pijama decente. Mariela salió y regresó enseguida con una que alguien había dejado meses atrás. Mientras Nicolás se cambiaba, el ruido del pasillo crecía. Pasos firmes, voces bajas, teléfono sonando. Un movimiento impropio de aquella ala del hospital. Cuando la puerta volvió a abrirse, entraron varios hombres de traje. Delante de todos iba uno corpulento, con modales de autoridad, aunque no era personal médico. «Señor Nicolás Aranda», dijo con visible alivio. «Gracias a Dios está con vida». Lucía y Mariela se quedaron inmóviles. Nicolás, ya vestido, sostuvo la mirada del recién llegado. «Lo que tienen que hacer no es agradecer, es averiguar quién intentó matarme».
Me interceptaron en la carretera, me cambiaron la ropa y me lanzaron al río. Si no hubiera sido por esos pescadores y por esta joven, yo habría terminado como un cuerpo sin nombre. Detrás del grupo apareció el director Ferrer, esta vez con una sonrisa servil que a Lucía le revolvió el estómago. Por supuesto, por supuesto. Nuestra Lucía es una muchacha ejemplar. De hecho, pensábamos impulsarla profesionalmente. Lucía lo miró de lado. Hacía menos de una hora la había echado. Nicolás reparó en ese gesto. ¿Es cierto?, preguntó, volviéndose hacia ella. ¿Quiere estudiar? Lucía se sintió súbitamente expuesta. Delante de esos hombres, de ese director hipócrita, de Mariela, de todos. Sí, respondió al fin. Quiero ser doctora. Ferrer se apresuró a intervenir. Claro, o al menos enfermera. Nosotros veríamos cómo orientarla. Nicolás levantó la mano y lo hizo callar sin esfuerzo. No le pregunté a usted. Le pregunté a ella. Después volvió a mirar a Lucía. ¿De verdad quiere estudiar medicina? Es lo que más quiero. Él guardó unos segundos de silencio, como si tomara una decisión importante y sencilla al mismo tiempo. Entonces, yo me haré cargo de sus estudios. Lucía sintió que las piernas le fallaban, no por alegría inmediata, sino por incredulidad. Las cosas buenas no le llegaban así. No irrumpían en una habitación con hombres de traje y promesas imposibles. Por un instante pensó que estaba entendiendo mal. No tiene que hacer eso. No tengo que hacerlo, respondió Nicolás. Quiero hacerlo. Mariela se llevó una mano a la boca. El director sonrió más todavía. Los hombres de traje intercambiaron miradas. Y Lucía, en medio de todo, tuvo la sensación de que la vida acababa de correrle un mueble entero del alma, dejando ver un espacio que siempre había estado cerrado. Se supo entonces que Nicolás Aranda no era un hombre cualquiera. Era el heredero visible de una planta industrial importante de la región y alguien muy conocido entre empresarios y políticos locales. La noticia de que había aparecido en el hospital vestido como un indigente, casi sin vida, corrió más rápido de lo que cualquiera hubiera imaginado. Los pescadores que lo rescataron recibieron una recompensa generosa. Los periódicos hablaron durante días del auxiliar que se negó a dejarlo morir y del empresario que prometió financiarle la carrera. En el hospital, de pronto, todos recordaban haber admirado siempre a Lucía. Algunos la felicitaban con una sonrisa que no les llegaba a los ojos. Otros intentaban acercarse como si hubieran estado de su lado desde el principio. Ferrer incluso dejó caer delante de varios compañeros que la institución siempre había apostado por el talento humano. Lucía no discutía. Había aprendido que ciertas máscaras no se caen porque uno las arranque, sino porque el tiempo les hace imposible sostenerse. La única alegría que sintió como enteramente limpia fue la de Mariela. Su compañera la abrazó hasta hacerla reír y llorar al mismo tiempo. Te lo juro, si no lo hubiera visto con mis propios ojos, pensaría que es invento. Mira nomás lo que es la vida. A ti, que te trataban como loca por cuidar de los demás. Todavía no me lo creo, confesó Lucía. Créetelo. Y grábate esto. No vuelvas a pedir permiso para hacer lo correcto. Sin embargo, las malas sombras tardaron poco en reaparecer. Unos días después, cuando el revuelo aún no bajaba, apareció en la clínica su padre. Llevaba una expresión dulzona, casi orgullosa, como si viniera a reclamar una cosecha que nunca sembró. Traía incluso una caja de dulces en la mano. «Hijita», dijo con una familiaridad que a Lucía le dio frío. «Ahora sí ya puedes venir cuando quieras. Ya ves que al final saliste lista». Lucía lo miró en silencio. Ya no sentía la desesperación de antes, solo una fatiga antigua. ¿A qué vino? ¿Cómo a qué? Soy tu padre, y ahora que la vida te sonrió, lo lógico es que no te olvides de quien te dio la vida. Además, ¿para qué quieres estudiar tanto? Mejor vienes conmigo. Me ayudas en la casa, cocinas, lavas, me cuidas. Ya no soy joven. Mariela, que estaba cerca, apretó los labios con rabia. Lucía dejó que él terminara. Luego habló despacio, sin alzar la voz, con una serenidad que pesaba más que cualquier grito. Usted no es un padre para mí. Es un hombre que decidió apartarme de su vida y volvió solo cuando oyó hablar de dinero.
No me busque más. No me debe nada y yo no le debo nada a usted. El hombre cambió de gesto al instante. Ah, ya salió la víbora. Ahora que tienes quien te mantenga, te olvidas del viejo. Ojalá todos aquí sepan cómo eres. Todos aquí saben bastante, intervino Mariela, adelantándose. Y si no se va ahora mismo, llamo seguridad. El hombre soltó una maldición y se fue mascullando reproches. Lucía aguantó hasta que la puerta se cerró. Entonces el temblor le subió por el pecho. No porque dudara de haber hecho lo correcto, sino porque, aun cuando uno deja de amar a alguien, duele comprobar hasta dónde puede llegar su mezquindad. Mariela la abrazó. Llora si quieres. Pero no te confundas. No estás perdiendo nada. Solo estás cerrando algo que ya estaba roto. Lucía sintió y, mientras secaba sus lágrimas, vio por la ventana a Nicolás bajando de un coche con un ramo enorme entre las manos. Mariela sonrió de inmediato. «Mira quién vino por ti». Y esta vez no parece un hombre perdido. Nicolás entró con una mezcla curiosa de aplomo y nerviosismo. Desde que se había recuperado, su presencia en el hospital producía un contraste extraño. Por un lado era evidente que pertenecía a un mundo de poder, trajes caros y agendas ocupadas. Por otro, cuando hablaba con Lucía, aparecía en él una timidez inesperada. «Sé que su turno termina pronto», dijo. «¿Le gustaría salir a tomar algo? No tiene que ser mucho tiempo». Lucía dudó. En los días anteriores habían hablado poco, casi siempre interrumpidos por médicos, llamadas o gente que quería algo de Nicolás. Le agradaba, le inspiraba confianza, pero la diferencia entre ambos parecía demasiado grande. Aún así, aceptó. Fueron a un restaurante elegante que a ella la hizo sentirse fuera de sitio desde que cruzó la puerta. El mantel impecable, la iluminación suave, la manera en que los meseros se movían como si flotaran. Todo le recordó que había mundos donde ella nunca había imaginado entrar. Sentada frente a Nicolás, con un vestido sencillo que le parecía demasiado humilde para ese lugar, Lucía apenas tocó la copa de agua. Él se dio cuenta. «No le gusta este sitio, ¿verdad?» Lucía sonrió con honestidad. «La verdad, no mucho. Me siento como si me hubiera equivocado de puerta». Nicolás soltó una risa leve. «Entonces fue una mala elección. Yo tampoco me siento del todo cómodo aquí. Supongo que todavía estoy aprendiendo a parecerme al hombre que esperan que sea». Esa frase despertó algo en ella. ¿A qué se refiere? Él la miró unos segundos. Luego sacó del asiento contiguo una pequeña bolsa plateada y la puso sobre la mesa. «Antes de responder eso, necesito pedirle algo. Quiero darle esto, sin condiciones, sin compromisos. No es un favor que yo vaya a cobrar después. Si lo acepta, le contaré algo importante». Lucía frunció el ceño. «No puedo recibir regalos caros. No es un capricho, es gratitud y también respeto por su sueño. Ábralo». Ella vaciló, por educación, por pudor, por miedo a deber algo que no quería deber. Pero la seriedad de Nicolás no tenía nada de ofensivo. Abrió la bolsa y encontró fajos de billetes. Se quedó inmóvil. No puedo aceptar esto». «Sí puede», dijo él con calma. «Usted me devolvió la vida. Y yo sé que estudiar no se paga solo con matrícula. También se paga con renta, comida, transporte, tiempo. Tome esto como un puente, no como una cadena». Lucía cerró la bolsa de inmediato, todavía impresionada. «No estoy acostumbrada a que alguien piense así. Quizá por eso lo merece más». Guardaron silencio unos segundos. Afuera, la lluvia volvía a golpear los vidrios, como aquella noche en el hospital. Pero ahora el sonido no le parecía triste a Lucía. Le parecía una señal de que algunas cosas regresaban al mismo lugar con un sentido distinto. Nicolás se inclinó un poco hacia ella. «Le prometí un secreto. En realidad son dos». Ella levantó la mirada. «Lo escucho». «El primero es que yo también crecí en una casa hogar». Lucía tardó unos segundos en procesarlo. «¿Qué?». Él asintió. «Fui 5 años mayor que usted. En aquel tiempo me decían Nico Halcón. No sé si lo recuerda». Lucía lo miró con una intensidad nueva. Primero apareció la duda, luego una chispa, y finalmente el reconocimiento. En la casa hogar había habido un muchacho mayor,
inquieto, peleonero cuando era necesario, generoso cuando nadie lo veía. Un chico que la había defendido más de una vez de burlas, empujones y castigos injustos. Aquel niño tenía una energía difícil de olvidar. A veces la hacía reír, otras la protegía sin decirlo. Y un día había desaparecido, acompañado por el rumor de que alguien lo había reclamado desde una vida mejor. «No puede ser», susurró Lucía. «¿Usted es Nico?» «Soy yo». A ella se le llenaron los ojos de lágrimas. Por un momento dejó de ver al empresario, al hombre de traje, a la persona rodeada de escoltas y llamadas. Vio al muchacho delgado que una vez se interpuso entre ella y 3 niños mayores que querían quitarle la comida. Vio al adolescente que se llevaba el castigo si hacía falta, siempre con una mezcla rara de rebeldía y lealtad. «Usted me defendía», dijo ella, casi sin voz. «Y usted me devolvía la paz», respondió él, aunque quizá no lo sabía. Lucía se echó a reír entre lágrimas. «Yo tenía una ilusión tremenda con usted. Quería crecer, volverme bonita y casarme con Nico Halcón». Nicolás se puso rojo, de una manera tan sincera que desarmó la distancia entre ambos. «Entonces el segundo secreto va a sonar menos ridículo. A ver». Él respiró hondo, como quien se prepara para algo que ensayó muchas veces y aún así teme estropear. «Yo estaba enamorado de usted desde entonces. A mi manera, claro. Como puede estarlo un muchacho que no entiende bien lo que siente, pero sabe que a alguien le importa más de lo normal. Cuando la vi en el hospital, al principio no la reconocí del todo. Luego sí, y cuando entendí que era usted, sentí que la vida me había dado una segunda oportunidad en más de un sentido». Lucía no apartó la mirada. ¿Por eso todo esto? ¿El dinero? ¿Las flores? ¿El restaurante? Nicolás negó enseguida. «No, el dinero fue para ayudarla a vivir mientras estudia. Eso lo habría hecho aunque usted no quisiera volver a verme. Las flores, bueno, esas sí fueron porque me gusta. Y el restaurante fue una torpeza. Quise hacer las cosas como se supone y olvidé preguntarme dónde se sentiría cómoda usted». Ella apoyó la mano sobre la bolsa plateada. «Gracias por decirlo así. Me daba miedo que estuviera intentando comprar algo». Nicolás abrió mucho los ojos. «¿Jamás? Si alguna vez siente eso de mi parte, prefiero que se vaya y no vuelva». Lucía respiró con más calma. «Entonces voy a pedirle algo yo. Si vamos a conocernos de nuevo, no me lleve a lugares como este. No me compre cosas solo para impresionarme. Prefiero una cafetería sencilla, una fonda, una hamburguesa en una esquina. Lo que sea donde pueda ser yo sin pensar todo el tiempo en si estoy desentonando». Él sonrió, aliviado. «Hecho. Y para ser justo, a mí también me gustan más los lugares donde no hay que fingir». La conversación se fue abriendo poco a poco, como esas puertas viejas que primero crujen y luego se quedan abiertas de par en par. Nicolás le contó que años atrás había aparecido su madre biológica, una mujer que lo había tenido muy joven y que, presionada por su propia familia, lo había entregado al nacer. Con el tiempo, ella logró encontrarlo. No intentó comprar su perdón de inmediato, ni él se lo regaló. Pero poco a poco fueron construyendo un vínculo extraño y complejo. Ella lo llevó a estudiar, lo acercó al mundo empresarial y finalmente lo integró a la administración de sus empresas. «No fue un cuento fácil», explicó Nicolás. «De un día para otro pasé de una cama compartida en la casa hogar a salones donde todos esperaban que yo supiera usar cubiertos imposibles y hablar como si hubiera pertenecido a ese mundo desde niño. Aprendí muchas cosas, pero nunca dejé de sentir que estaba traduciendo mi vida al idioma de otros». Lucía lo escuchaba con atención. «Tal vez por eso me miró distinto aquella noche», dijo, «porque usted también supo lo que es no encajar». «No solo por eso», respondió él, «también porque usted hizo lo que nadie más quiso hacer. Ni siquiera cuando me vieron vestido como un hombre sin casa. Usted no miró la ropa, miró a la persona». Ella bajó la vista, conmovida. «Es que sé lo que se siente cuando te vuelves invisible para los demás». Nicolás la observó con una ternura serena. «Pues para mí nunca fue invisible». Esas palabras se quedaron suspendidas entre ambos. No eran una frase brillante ni una promesa exagerada. Eran algo mejor, una verdad sencilla, dicha sin adornos. Aquella noche,
Después de salir del restaurante, caminaron unos minutos bajo la llovizna, sin prisa, sin escolta cerca, sin fotógrafos, sin director oportunista. Solo dos personas que, viniendo de la misma intemperie emocional, se reconocían por fin en una versión más adulta y más honesta de sí mismas. Lucía le habló de la habitación modesta donde vivía, de los muebles escasos, de los cuadernos donde copiaba términos médicos porque no podía comprar todos los libros, de las veces que había vuelto a casa tan cansada que se dormía vestida. Nicolás le habló del miedo que sintió al sospechar que alguien de su entorno había querido deshacerse de él, del peso que a veces tenía el apellido que llevaba y de lo difícil que era confiar cuando el dinero traía tantas lealtades falsas. No resolvieron la vida en una sola conversación. No se juraron amor eterno bajo la lluvia. No prometieron cosas imposibles, pero sí establecieron algo más valioso, una manera limpia de empezar. Los meses siguientes fueron intensos. Lucía dejó definitivamente el hospital donde había trabajado. Con parte del dinero que Nicolás le dio, rentó un lugar un poco más digno, compró lo indispensable y pudo inscribirse en el curso previo que necesitaba para entrar a la facultad. Aún así, siguió buscando trabajos ocasionales porque no quería sentir que vivía de prestado. Cuidó niños, ayudó a una señora mayor con mandados y medicamentos, hizo tareas pequeñas que le permitieran conservar algo que consideraba sagrado, la sensación de seguir caminando con sus propias piernas. Nicolás respetó eso. Nunca convirtió su ayuda en vigilancia ni en mandato. Preguntaba, acompañaba. Resolvía cuando Lucía aceptaba que algo la rebasaba, pero jamás la trató como alguien que debiera agradecerle de rodillas. Tal vez porque él mismo venía de un pasado en el que la dignidad era, muchas veces, lo único que uno tenía. Mariela, por su parte, se volvió una presencia aún más cercana en la vida de Lucía. Seguía siendo irónica, seguía desconfiando del amor y seguía lanzando comentarios afilados, pero por debajo de todo eso, empezó a recuperar una pequeña esperanza. No sé si creo en los finales felices, decía, pero sí en los giros que dejan callada a la gente equivocada. Y el tuyo fue uno de esos. Lucía sonreía. Ya no necesitaba que el mundo entero entendiera su camino. Le bastaba con saber que no había traicionado lo que llevaba dentro. De vez en cuando pensaba en aquella noche del hospital, en el cuerpo inmóvil, en la manta térmica, en el doctor irritado, en el director que la había tratado como un estorbo, en la puerta que parecía cerrarse para siempre. Y siempre llegaba a la misma conclusión. Si hubiera cedido por miedo, habría perdido mucho más que un empleo. Habría perdido una parte de sí misma. También pensaba a veces en su padre, no con rabia constante, sino con esa distancia firme con la que uno mira una herida ya cerrada. Comprendió que el dolor no desaparece solo porque uno diga, ya no me importa. Pero sí cambia cuando deja de dirigir la vida de uno. Y ese cambio, aunque lento, fue una victoria. Con Nicolás las cosas avanzaron sin estridencias. Tuvieron conversaciones incómodas, desacuerdos, silencios, momentos en que ambos sintieron miedo de arruinar algo tan inesperado. Pero también hubo risas fáciles, comidas simples en lugares donde nadie los conocía, caminatas largas, libros compartidos, tardes en que Lucía estudiaba y él trabajaba a su lado sin interrumpirla, solo para acompañarla. A veces él le decía que la admiraba por haberse hecho fuerte sin volverse cruel, y ella le respondía que lo admiraba por haber conocido el abandono sin aprender a despreciar a los demás. Ninguno idealizaba al otro. Y quizá por eso lo que empezaron a construir tuvo una base más real que muchas historias grandiosas. Hubo un día, ya cerca del inicio de sus clases, en que Lucía volvió a pasar por fuera del hospital. No entró, no tenía nada pendiente allí. Se quedó unos segundos mirando la fachada, las ventanas, el movimiento apurado de siempre. Y en vez de sentir rencor, sintió algo parecido a la compasión, porque comprendió que aquel lugar le había mostrado dos caras del mundo al mismo tiempo: la indiferencia que convierte a las personas en trámite y la terquedad silenciosa de quienes todavía se niegan a tratar una vida como si no valiera nada. Siguió caminando. No era una heroína, no era una mártir, no era una santa. Era una mujer joven, cansada muchas veces,
herida desde temprano, llena de dudas y sin garantías. Pero había elegido no anestesiarse por dentro. Y esa elección, que para otros parecía ingenuidad, terminó siendo su fuerza. Al final, eso fue lo que la vida le devolvió. No un premio mágico, ni una felicidad sin problemas, sino algo mucho más profundo. La confirmación de que el bien que uno hace cuando nadie aplaude también deja huella. A veces tarda, a veces parece perderse, a veces incluso cuesta lágrimas, soledad o puertas cerradas, pero no desaparece. Lucía entendió que no había sido un error cuidar tanto. El error habría sido convertirse en lo que los demás esperaban. Alguien práctico, duro, rápido para rendirse y ciego para no complicarse la existencia. Esa noche, cuando todos vieron un cuerpo sin importancia, ella vio una vida suspendida al borde del olvido, y por no apartar la mirada, salvó a un hombre. Rescató su propio destino y descubrió que hay encuentros que no llegan por casualidad, sino cuando una persona decide mantenerse fiel a lo mejor que tiene. Quizá esa sea una de las lecciones más discretas y más valiosas de la vida. No todo lo que parece exagerado es debilidad. A veces, la verdadera fortaleza está en seguir siendo humano en lugares donde ya casi nadie se permite serlo. Y aunque el mundo repita que solo sobreviven los fríos, hay ocasiones en que una sola conciencia despierta vale más que toda la prudencia de los indiferentes. Si esta historia les dejó pensando, cuéntenme en los comentarios si reconocen en ella algo de ustedes o de alguien cercano. ¿Alguna vez hicieron lo correcto aunque eso les trajera problemas? Si fue así, me gustaría leerlos. Y si quieren seguir escuchando historias que hablan de decisiones, heridas, segundas oportunidades y giros que cambian una vida, dejen su me gusta, suscríbanse y no se pierdan el próximo video o la lista de reproducción que les aparecerá al final.